Jeremías capítulo 27. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor: hazte un yugo y unas correas, y póntelos sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Digan a sus señores: yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Por tanto, no les hagas caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras de ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No le hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor: no les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué han de convertirse en ruinas esta ciudad? Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que le supliquen al Señor Todopoderoso, que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. En cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en esta ciudad, los cuales no se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con todos los nobles de Judá y Jerusalén. Es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: todo esto será llevado a Babilonia, afirma el Señor, y allí permanecerán hasta el día en que yo lo vaya a buscar y lo devuelva a este lugar. Jeremías capítulo 28. En el quinto mes de ese mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó a la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías: amén, y así lo haga el Señor,
Que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta: ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor: tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas las naciones, para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así dice el Señor: voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes 7º de ese mismo año. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 49. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente tratará así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora han sido saciados, porque serán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos se los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así.
¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. No juzguen, no se les juzgará. No condenen, no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda del corazón habla en la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen las cosas que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oyes mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. La ordenación de los 12. Subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12 al apostolado, y fue pronunciado el sermón del monte. Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús, y muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre más bien que en el templo o en las sinagogas. Ninguna sinagoga podría haber contenido a la muchedumbre que le seguía. Pero no solo por eso prefería él enseñar en los campos y huertos. Jesús amaba las escenas de la naturaleza. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. Fue bajo los árboles del Edén donde los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. Allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y vergeles. Y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de su gracia. Fue Cristo quien habló a Abraham bajo los robles del Mamre, con Isaac cuando salió a orar en los campos a la hora del crepúsculo, con Jacob en la colina de Betel, con Moisés entre las montañas de Madián y con el joven David mientras cuidaba sus rebaños. Era por indicación de Cristo por lo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas con ramas verdes, gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauces de los arroyos. Mientras educaba a sus discípulos,
Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaban más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al levantar los hombres los ojos a las colinas de Dios y contemplar las obras maravillosas de sus manos, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les será repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia celestial. Las cosas de la naturaleza repiten las parábolas de nuestro Señor y sus consejos. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla descanso. Estaba por darse el primer paso en la organización de la Iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. No tenía ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento que Él amaba, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declarasen al mundo lo que habían visto y oído de Él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la Iglesia evangélica. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de Él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. A solas, sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer los llamó así porque tenía algo importante que comunicarles. Estos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro con Felipe, Natanael y Mateo habían estado más íntimamente relacionados con él que los demás y habían presenciado mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles se destacaba el nombre de Felipe. Fue el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden terminante: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Había escuchado la enseñanza de Juan el Bautista y le había oído anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Felipe buscaba sinceramente la verdad, pero era tardo de corazón para creer. Aunque se había unido a Cristo, la manera en que lo anunció a Natanael demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Aunque Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como Hijo de Dios, para Felipe era Jesús el hijo de José de Nazaret. Otra vez, cuando los 5,000 fueron alimentados, se reveló la falta de fe de Felipe. Pero, para probarle, Jesús preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad. 200 denarios de pan no lo bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Jesús estaba apenado. Aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, no tenía fe. Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó como honor y motivo de gozo la oportunidad de presentarlos al Salvador, sino que se fue a decirlo a Andrés. Otra vez, en las últimas horas transcurridas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe propendieron a desalentar la fe. Cuando Tomás dijo a Jesús: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?», el Salvador respondió: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais». De Felipe provino la respuesta incrédula: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Tan tardo de corazón, tan débil en la fe, era el discípulo que había estado con Jesús durante 3 años. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, se notaba la confianza infantil de Natanael. Era hombre de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era alumno en la escuela de Cristo, y el divino Maestro soportó pacientemente su incredulidad y torpeza. Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino. Sabía de qué hablaba y enseñaba con una seguridad que infundía convicción a los oyentes. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: «Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres». Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: «Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza». Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se había esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de estos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su ánimo, habrían puesto en duda la sabiduría de su maestro. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en alguna consideración mundanal. La cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse habría entregado la obra en las manos de sus peores enemigos. Sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El que no había de quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo humeante no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas, conocía los abismos de iniquidad en los cuales ésta se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría al demonio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter y los prepara para su servicio.
Si quieren ser disciplinados y aprender de Él, no son elegidos porque son perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que había de entregarle. En sus enseñanzas, Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia que herían la misma raíz de la avaricia. Presentó a Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado, pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Se creía suficiente de por sí mismo y en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes. Cristo estaba delante de él como ejemplo vivo de lo que debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de la meditación y el ministerio divinos. Pero lección tras lección caían en los oídos de Judas sin que él les prestara atención. Ninguna reprimenda viva por su avaricia le dirigió a Jesús, sino que con paciencia divina soportó a este hombre que estaba en error, al par que le daba evidencia de que leía su corazón como en un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos. Albergó sus malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haberse contado entre los principales apóstoles, pero endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus egoístas ambiciones y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aún mientras andaban con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no le abandonaron. Prefirieron quedar con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se encontraba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el intrigante enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Pero en Cristo y por su medio, habrían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe,
doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en una unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba de la humanidad para que éste pudiese proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a semejanza de Dios y habilitarle para hacer la obra de Dios. Pero todo esto no hace que no sea esencial el agente humano. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por la fe, y mediante la cooperación con lo divino, el poder del hombre se hace eficiente para el bien. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio, y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a hombres sujetos a error más bien que a los ángeles. Es manifiesto que el poder que obra por la debilidad de la humanidad es el poder de Dios. Y así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros, puede ayudarnos a nosotros también. Y los que están sujetos a flaquezas deben poder compadecerse de los ignorantes y extraviados. Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y dificultades del camino, y por esta razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaquezas, débiles en la fe e incapacitadas para comprender al invisible. Pero un amigo a quien pueden creer que viene a ellos en lugar de Cristo puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios.